Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren todos de maravilla. Hoy tenemos un tema que créanme los va a dejar con la boca abierta, así que prepárense para un giro inesperado, porque vamos a hablar de alguien que ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente y que de repente ha decidido romper su silencio de una manera que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Sí, estamos hablando de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y hoy, mis amigos, vamos a desentrañar esa sorpresiva declaración que ha dejado a todos impactados. Así que si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, porque créanme, con este tipo de noticias, no se van a querer perder nada. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que ha traspasado fronteras, siempre ha sido una figura pública muy comentada. Sus proyectos, su vida personal, sus romances, todo ha sido objeto de atención y, a menudo, de especulación. Pero en las últimas semanas, ha habido un silencio particular alrededor de él, un silencio que muchos atribuían a la preparación de nuevos proyectos, a un merecido descanso, o quizás, a la planificación de su siguiente gran movimiento en Hollywood, donde cada vez tiene más presencia. Sin embargo, la verdad detrás de este silencio ha resultado ser mucho más sorprendente de lo que nadie podría haber imaginado. La noticia que ha hecho temblar a la prensa y a sus miles de seguidores llegó como un rayo en un cielo despejado. Can Yaman, conocido por su carisma, su físico imponente y sus papeles protagónicos en series como Erkencikus o Dolunay, ha decidido hacer una declaración pública que, para ser sinceros, ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. No se trata de un nuevo amor, ni de un nuevo proyecto de actuación, ni siquiera de un movimiento relacionado con su carrera en el cine. No, esto va mucho más allá. Can Yaman ha decidido hablar sobre algo personal, algo íntimo, algo que hasta ahora había mantenido celosamente guardado, y lo ha hecho con una franqueza y una determinación que han conmovido a muchos y sorprendido a otros tantos. Lo que ha dicho Can Yaman no es un simple rumor o una filtración. Ha sido una comunicación directa, meditada y con un propósito claro. Según lo que hemos podido recopilar y analizar, la declaración gira en torno a su bienestar mental y emocional. Sí, han oído bien. En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye sobre la perfección y la invulnerabilidad, Can Yaman ha elegido compartir sus luchas internas, sus desafíos y, sobre todo, su decisión de priorizar su salud mental. Ha hablado de la presión que conlleva ser una figura pública, de los constantes juicios, de las expectativas irreales que la sociedad deposita en los famosos, y de cómo todo esto ha empezado a pasarle factura. Durante mucho tiempo, Can Yaman ha proyectado una imagen de seguridad, de éxito imparable, de alguien que lo tiene todo bajo control. Y si bien es cierto que ha alcanzado un nivel de fama y reconocimiento envidiable, él mismo ha confesado que detrás de esa fachada existían momentos de duda, de agotamiento y de una profunda introspección sobre su propio camino. Su declaración no ha sido una queja, ni una victimización. Al contrario, ha sido un acto de valentía, un mensaje de empoderamiento que busca normalizar las conversaciones sobre salud mental, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Ha recalcado la importancia de cuidarse a uno mismo, de buscar ayuda profesional cuando es necesario, y de entender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza. Los detalles que ha compartido son reveladores. Ha hablado sobre la importancia de la terapia, sobre cómo ha aprendido a identificar sus límites, y sobre la necesidad de desconectar del frenesí mediático para reconectar consigo mismo. Ha enfatizado que su decisión de hacer pública esta faceta de su vida no es solo para él, sino para inspirar a otros, especialmente a sus seguidores jóvenes, que a menudo admiran a figuras públicas sin ser conscientes de los desafíos que enfrentan. Su mensaje principal es claro: está bien no estar bien, y es fundamental buscar el equilibrio entre la vida profesional y el bienestar personal. Esta declaración ha resonado de maneras muy diferentes en el público. Por un lado, sus fans más acérrimos lo han recibido con una ola de apoyo incondicional. Miles de mensajes de aliento, de admiración por su honestidad y de solidaridad inundan las redes sociales. Muchos de ellos han compartido sus propias experiencias, agradeciéndole por dar voz a un tema tan importante y por demostrar que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus propias batallas. Para ellos, esta declaración ha fortalecido aún más el vínculo con el actor, humanizándolo y haciéndolo aún más cercano.
Por otro lado, como suele ocurrir en estos casos, también ha habido voces escépticas, o quizás, que simplemente no comprenden la magnitud de lo que Can Yaman ha querido transmitir. Algunos lo han interpretado como una estrategia de marketing, una forma de generar controversia para mantenerse en el foco mediático. Sin embargo, quienes conocen la trayectoria de Yaman y el esfuerzo que ha puesto en su carrera, saben que su compromiso con la actuación es innegable, y que este tipo de declaraciones suelen venir de un lugar mucho más profundo y genuino. La crudeza y la autenticidad de sus palabras sugieren una motivación real para compartir su experiencia. Es interesante analizar cómo esta declaración se alinea con una tendencia creciente en la industria del entretenimiento, donde cada vez más celebridades se animan a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Figuras como Selena Gómez, Prince Harry, o incluso actores y actrices de Hollywood de renombre, han contribuido a derribar tabúes y a crear un espacio más seguro para la discusión sobre estos temas. Can Yaman, con su enorme popularidad internacional, se une a este movimiento de una manera impactante, amplificando el mensaje y llegando a audiencias que quizás no estaban tan expuestas a estas conversaciones. ¿Qué significa esto para su carrera? En realidad, podría tener un impacto positivo a largo plazo. Al mostrarse vulnerable y humano, Can Yaman se conecta con su audiencia a un nivel más profundo. Esto puede generar una mayor empatía y lealtad por parte de sus seguidores. Además, su valentía al abordar la salud mental podría abrirle puertas a proyectos cinematográficos o televisivos que exploran temas más complejos y profundos, alejándose quizás de los roles puramente románticos que lo catapultaron a la fama. Hollywood, en particular, valora la autenticidad y la profundidad en sus actores, y esta declaración podría ser vista como un signo de madurez y de una nueva etapa en su desarrollo artístico. La forma en que ha elegido comunicar esto también es relevante. No ha sido a través de un comunicado frío y corporativo, sino a través de una declaración más personal, que permite vislumbrar sus pensamientos y sentimientos. Esto sugiere que no es algo que haya tomado a la ligera, sino una decisión meditada y con un gran peso emocional. Ha sido un acto de autodescubrimiento y de autocuidado que ahora comparte con el mundo. Además, es importante destacar que Yaman ha utilizado su plataforma para abogar por la importancia de la salud mental en general. No solo ha hablado de sus propias luchas, sino que ha instado a la sociedad a ser más comprensiva y empática con quienes atraviesan dificultades emocionales. Ha querido enviar un mensaje de esperanza, señalando que la recuperación es posible y que buscar ayuda es un signo de valentía, no de debilidad. Para aquellos que siguen de cerca la carrera de Can Yaman, esta noticia es, sin duda, un punto de inflexión. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias vulnerabilidades. Su franqueza nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la presión que sentimos y sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental. En resumen, la sorpresiva declaración de Can Yaman ha sido mucho más que una noticia del corazón o un adelanto de un nuevo proyecto. Ha sido una confesión valiente, un acto de empoderamiento personal y un mensaje vital para la sociedad. Al romper el silencio y compartir sus experiencias con la salud mental, ha logrado no solo impactar al mundo del entretenimiento, sino también abrir una conversación crucial y necesaria. Ha demostrado que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza y que la autenticidad es, sin duda, el camino hacia una conexión más profunda y significativa con nosotros mismos y con los demás. El camino de Can Yaman en la industria del entretenimiento ha sido meteórico y, a menudo, envuelto en un halo de misterio y admiración. Desde sus inicios, su presencia escénica y su carisma innato lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones. Sus papeles en series como Erkenciskus, donde interpretó a Candy Beat, un fotógrafo apasionado y carismático, lo consagraron como un referente del género romántico. Su química en pantalla con sus coprotagonistas, su habilidad para transmitir emociones complejas y su innegable atractivo físico, lo convirtieron en el protagonista de innumerables fantasías y en el objeto de deseo de audiencias globales. Sin embargo, detrás de esa imagen de galán infalible, de personaje que parece no conocer la adversidad, se escondía una realidad que ahora ha decidido compartir. La presión mediática, especialmente en la era de las redes sociales, es implacable. Cada paso de una figura pública es escrutado, cada comentario analizado, cada relación objeto de especulación. Para Can Yaman, acostumbrado a estar bajo los reflectores, esta constante exposición pudo haber llegado a ser abrumadora.
Su declaración sobre salud mental no es un simple comentario pasajero, sino una reflexión profunda sobre el impacto que la fama y las expectativas pueden tener en el bienestar emocional de una persona. Ha elegido hablar sobre los momentos en que la fachada de invencibilidad se resquebraja, sobre la fatiga mental que puede surgir de mantener una imagen pública idealizada, y sobre la valentía necesaria para admitir que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, también son humanos con sus propias fragilidades. Es crucial destacar que la manera en que ha decidido comunicar esta parte de su vida es testimonio de su madurez y su compromiso con un mensaje significativo. Al no recurrir a la prensa amarillista o a filtraciones, sino a una comunicación más directa y personal, ha logrado que su mensaje sea recibido con mayor autenticidad y seriedad. Ha seleccionado cuidadosamente sus palabras, buscando transmitir no solo su experiencia personal, sino también un llamado a la reflexión colectiva. Su énfasis en la importancia de la terapia y la búsqueda de ayuda profesional subraya un mensaje crucial: la salud mental no es un tema tabú, sino un aspecto fundamental del bienestar general que merece atención y cuidado. La industria del entretenimiento, si bien a menudo se asocia con el glamour y el éxito, también puede ser un entorno de alta presión y estrés. La constante competencia, las largas jornadas de trabajo, la exposición pública y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden pasar factura. La apertura de Kanyaman a compartir sus luchas es un recordatorio valioso de que detrás de las pantallas, detrás de los personajes que amamos, hay personas reales que navegan por sus propias complejidades. Su acto de vulnerabilidad es un faro de esperanza para aquellos que quizás se sienten abrumados por presiones similares, demostrando que es posible buscar ayuda y priorizar el bienestar sin que esto signifique un fracaso o una debilidad. La reacción de sus seguidores ha sido mayoritariamente positiva y de apoyo, lo cual es un reflejo del vínculo emocional que Kanyaman ha logrado forjar con su audiencia. La admiración por su trabajo actoral se ha visto complementada por un respeto aún mayor por su honestidad y su valentía al abordar un tema tan personal y a menudo estigmatizado. Los mensajes de apoyo inundan las redes sociales, con muchos seguidores compartiendo sus propias experiencias y agradeciéndole por abrir esta conversación. Esta respuesta positiva es fundamental, ya que valida su decisión y lo alienta a continuar siendo una voz importante en la promoción de la salud mental. Sin embargo, es importante reconocer la existencia de diferentes perspectivas. Las voces escépticas que sugieren una estrategia de marketing, aunque minoritarias, existen. Es natural que en el ámbito público cualquier declaración de una figura tan prominente sea analizada desde múltiples ángulos. No obstante, la profundidad y la sinceridad de sus palabras sugieren una motivación que va más allá de una simple maniobra publicitaria. Su historia personal, tal como la ha compartido, apunta a un camino de autodescubrimiento y crecimiento, donde priorizar su salud mental se ha convertido en una necesidad imperativa para su bienestar a largo plazo. El impacto de su declaración en su carrera futura es un tema fascinante de especulación. Si bien algunos podrían temer que su vulnerabilidad pueda afectarlo negativamente, la realidad es que la autenticidad a menudo resuena más fuertemente con el público. Su disposición a mostrarse humano y a abordar temas complejos podría abrirle puertas a roles más desafiantes y significativos, permitiéndole explorar facetas de su talento que van más allá de los personajes románticos. Hollywood, en particular, valora a los actores que poseen profundidad y una conexión genuina con su arte y su audiencia. Su declaración, lejos de ser un obstáculo, podría ser un trampolín hacia una nueva y más rica etapa profesional. La tendencia global de las celebridades hablando abiertamente sobre salud mental es un movimiento poderoso que Kanyaman se suma con gran relevancia. Al ser una figura con un alcance internacional tan significativo, su voz tiene el potencial de influir y concienciar a audiencias masivas. Su participación en este movimiento contribuye a desmantelar el estigma asociado a los problemas de salud mental y a fomentar una cultura de mayor comprensión y empatía. Su mensaje es un recordatorio de que nadie está exento de enfrentar desafíos emocionales, y que buscar apoyo es un signo de fortaleza, no de debilidad. En conclusión, la sorpresiva declaración de Kanyaman sobre su salud mental es mucho más que una noticia mediática. Es un acto de valentía, un paso significativo hacia la normalización de conversaciones importantes y una inspiración para millones. Nos recuerda la importancia de la autoconciencia, del autocuidado y de la fortaleza que reside en la vulnerabilidad. Al compartir su historia, Kanyaman no solo ha impactado al mundo del entretenimiento, sino que ha encendido una chispa de esperanza y comprensión en un tema crucial.
Su legado como actor se enriquece ahora con su rol como defensor de la salud mental, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad y la conexión humana. Y bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con este fascinante y, a la vez, inspirador tema. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que los haya hecho reflexionar. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis de la sorprendente declaración de Can Yaman. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final, por su atención y por su compañía. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Déjenme en la caja de comentarios, ahí abajo, ¿qué les pareció esta declaración? ¿Creen que fue un acto de valentía? ¿Les sorprendió? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle ese súper me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra increíble comunidad. No se arrepentirán. Sin más por el momento, me despido con un abrazo gigante y con la promesa de vernos muy, muy pronto en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.